poquito más allá, que ya nos falta poco. La próxima sesión será la última y ahí nos pondremos de acuerdo para ver cuándo podemos hacer el recorrido. Yo diría que la próxima clase nos pongamos de acuerdo para ver si podemos hacerla en esa misma semana, martes o viernes, ¿no? Martes, un día de esa semana, pero nos pondríamos de acuerdo. Si no, lo haríamos al siguiente lunes, pero para mí sería mejor completarlo en esa semana. También en la próxima clase ya les voy a traer un pequeño cuadernito con las ideas principales que aquí se fueron dando, y también la bibliografía con la que ustedes pueden sacar mucho más información de la que aquí se les ha dado. Y en ese sentido, pues ahora vamos a hablar, seguimos en este largo recorrido sobre la historia de Jalapa. Ahora vamos a abordar una época interesante porque es un tiempo donde se gestan bastantes cambios. Son cambios materiales, son cambios que tienden a modernizar los diversos rincones de la población jalapeña, y es algo que también es característico de su historia. Hoy en día muchas de las cosas que vemos en el centro histórico de Jalapa tienen su origen en esta época, en el siglo XIX. Antes es necesario tener en cuenta un poquito de lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Sobre todo estábamos en función de que Jalapa se había convertido de un pequeño pueblo, de una pequeña instalación puesta sobre el Camino Real, y que mantenía un convento y una serie de administraciones de justicia de Nueva España. Era una pequeña población que con el paso de los años consolidó una dinámica mercantil. Si recuerdan que la vez pasada hablamos de las ferias, hablamos del Camino Real y de todo el comercio, de todo el comercio que se hacía para afuera de la región y dentro de la región. Entonces, para el siglo XVIII ese es el perfil que va a tener Jalapa, ¿no? Ya para ese entonces ya había dejado de ser un pueblo, se había convertido en una pequeña villa que contaba con ayuntamiento de españoles, un cabildo indígena y un subdelegado. Tenía sus instalaciones del clero regular y secular, tenía una importante vocación comercial, pues estaban marcados los intercambios entre la región y fuera de la región. También estaba como un punto importante de los planes de defensa militar y del comercio ultramarino con la metrópoli hispana, y sobre todo era fruto a finales del siglo XVIII y de la época virreinal de varias intervenciones a nivel general y local por parte de la autoridad real. Habíamos hablado de modernización del Camino Real, de diversas acciones que se hicieron para favorecer la tenencia y producción de la tierra, e incluso la cuestión del Camino Real entre Jalapa y Coatepec en 1804. Todo esto también nos muestra que esta era una población que estaba acostumbrada al movimiento. Era una población que estaba familiarizada con la llegada de personas de otros lados, con personas que vinieran de diversos sitios como Jico, como Naulinco, como Veracruz, incluso de zonas más lejanas como Puebla, la Ciudad de México, y diversas situaciones hasta incluso de España y Cádiz, ¿no? O sea, Jalapa estaba muy conectada con círculos mercantiles y sobre todo con el traslado de personas que iban desde las costas al altiplano y viceversa, ¿no? Entonces era una población que estaba acostumbrada al comercio y a los visitantes. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Este es un plano del año 1776 mandado a delinear por Manuel Nicolás de Ulloa, y donde nos muestra las dimensiones de ese poblado jalapeño que vemos. Al norte llegaba más o menos por la iglesia del Calvario, al este llegaba por la zona de San José, al oeste, aunque aquí lo cortan de manera muy tajante, llegaba hasta lo que es la zona de los Sauces, y al sur prácticamente el caserío se acababa aquí en la calle Belisario Domínguez, ¿no? Entonces esa era la población que mantenía Jalapa, y vimos en la sesión pasada diversas realidades en torno a ella, ¿no? Entonces, pero a inicios del siglo XIX el primer gran cambio que ocurre en la zona es el proceso de transición política que ocurre en estas tierras, cuando ocurre una serie de procesos de crisis, guerra y disolución del régimen monárquico en toda América. Entonces Jalapa no va a escapar a esta dinámica. Jalapa va a tener varios elementos que tienen que ver con la crisis de la monarquía, con la guerra contra la monarquía y con la disolución de la monarquía en estos suelos.
Y en ese sentido tenemos que tener conciencia de que la historia de Jalapa se va a ir tejiendo no solamente por las personas que la habitan, sino también por elementos que vienen de fuera. Y ahí tenemos que tener en cuenta los conflictos internacionales, como la batalla de Trafalgar de 1805. Esa guerra le costó mucho dinero al erario español. Tuvo que invertir dinero en construir naves, en preparar soldados para una guerra que terminó perdiendo. Entonces, para recuperar los dineros que esta guerra consumió, hizo varias políticas de recaudación. Y una de ellas es la del año de 1806, que se le llama consolidación de vales reales. Esa política fue que el rey de España pidió a la iglesia que hiciera efectivas todas las deudas que la sociedad tenía con ella. Que no le dé ideas. Que no le diera hoy día. Si tratamos de poner un ejemplo actual, es como si ahora el gobierno le exigiera a estas tiendas departamentales que hiciera efectivos todas las deudas que tiene con las personas, todos los refrigeradores, salas, cocinas que están en abonos. El gobierno le debería de exigir a esas tiendas el dinero ya, de contado de cada una de esas cosas. Y la tienda tendría que pedir el pago a las personas. ¿No tienes dinero para pagarme? Te voy a confiscar tus bienes. Entonces, esta consolidación de vales reales confiscó varios bienes de particulares que estaban hipotecados a la iglesia. Porque el gobierno virreinal, el rey dijo: ¿sabes qué, iglesia? Todo ese dinero que te deben, me lo tienes que pagar. Hazlo efectivo, y ya que tengas ese dinero, me lo das a mí. Entonces, en ese sentido, aquí en la región afectó mucho, porque muchas hipotecas estaban en las haciendas de la región. En La Orduña, en El Grande, en Pacho, todas esas empresas que transformaban la caña de azúcar en panela, aguardiente y demás, tenían hipotecas con la iglesia. Cuando viene el encero también, cuando llega esta política, ellos tienen que disolver sociedades, bajar la producción, y eso va a afectar a las personas que viven aquí. Luego, otro evento de mucha importancia, es en el año de 1808, que es la toma de los franceses de la ciudad de Madrid. En un inicio, Francia y España estaban muy aliados. De hecho, en la batalla de Trafalgar habían combatido como alianza contra Inglaterra y Portugal, pero por diversas situaciones Francia decide tomar el control de España. En primer lugar, pide permiso provisional para pasar por el territorio español, y posteriormente, con el pretexto de ir a tomar Portugal, los españoles no dejan pasar a Napoleón y a sus tropas, y llegando a Madrid dicen: ¿saben qué? Mejor captura al rey de España, se acaba el rey de España, todo lo que sea de España viene para el imperio francés. Entonces, ese es un año muy importante, porque las noticias de la toma de los franceses de Madrid y el arresto del rey de España y su futura abdicación va a generar una serie de debates sobre la soberanía. Es decir, en varios rincones de la Nueva España, que estaba con la figura del rey tan presente, tan aceptada, que era imposible pensar que otra persona que no fuera su linaje ocupara el poder de las colonias. Entonces comienzan una serie de debates de decir: bueno, si el rey está arrestado por los franceses y los franceses ahora mandan acá, nosotros vamos a buscar que eso no ocurra. Entonces vamos a buscar que la soberanía se ejerza desde acá. Y entonces ya empiezan estos movimientos que se llaman de preindependencia. Vamos a separarnos de España, pero no es por un odio que se le tenga a España, es porque España está ahorita controlada por los franceses. Entonces, de esa manera vamos a defender la religión y a defender al rey, porque ya se tenía muy conocido de que los franceses habían decapitado a su rey en la Revolución Francesa, y que estaban haciendo una serie de reformas para quitar los ámbitos religiosos del ámbito público, ¿no? Entonces, la gente que vivía en este lado del mar no deseaba ni tener un emperador que era ateo, que no tenía ninguna religión, ni tampoco tener que ver con un pueblo que había decapitado a su propio rey. Entonces empiezan una serie de debates. Y no sé si ustedes, en algunas historias que se han escrito sobre Jalapa, han leído sobre este papel que se le da de precursora de la independencia. Hablan mucho en ciertas monografías, Leonardo Pázquez lo hace, Francisco Javier Azcoitia también lo menciona. De hecho,
Francisco Javier Azcoitia dice en un libro sobre historia de Jalapa, pone como título Jalapa precursora de la independencia nacional, porque pues estos historiadores se encontraron documentos en el Archivo Histórico Municipal donde se debate qué se va a hacer para la situación que está ocurriendo en España en 1808. Entonces, todo esto que les estaba diciendo sí tiene que ver con la historia local, porque al momento del arresto del rey, aquí empiezan las persecuciones, y sobre todo estamos hablando de una Jalapa donde viene mucha gente de fuera, que vienen las noticias. Entonces, el hablar de cómo el rey ha sido arrestado, de cómo ha sido obligado a abdicar, de cómo su hijo toma el trono, una persona menor en esas épocas, y todo esto de qué se va a hacer, si los franceses van a mandar, si no van a mandar, todo eso se está discutiendo en las tiendas, en las plazas, en donde llegan las carretas que vienen de Veracruz, en todos. Ya había periódicos. Ya había periódicos también en esa época, entonces hay un fuerte debate, y una de las convocatorias que hace Francisco Primo Verdad en la Ciudad de México es reunir a una serie de diputados, una serie de representantes para debatir qué es lo que va a hacer Nueva España ante esa usurpación por parte de los franceses. Y ahí el Ayuntamiento de Jalapa envió, y esto cabe decirlo, como otras corporaciones similares, 2 diputados a la Ciudad de México. Sobre todo esos diputados se van a encargar de debatir sobre la soberanía e independencia de Nueva España, mientras está bajo control de los franceses. Esos diputados van a ser Diego Leño, regidor del ayuntamiento, y José Antonio de la Peña, alférez real. La casa del alférez, este mesón del alférez que está en Zaragoza, era una de las casas de este señor. Una, no la principal, porque luego el mesón te dice que era su casa, era una de ellas. Su casa principal la tenía en la esquina de Carrillo Puerto y Enríquez. ¿Es Antonio de la Parra? No. José Antonio de la Peña. Ellos iban a representar al Ayuntamiento de Jalapa y a toda la villa de Jalapa para ir a discutir qué es lo que se iba a hacer en respuesta a la toma de los franceses del rey de España. Entonces, los documentos del ayuntamiento de ese año están muy enfocados a hablar de temas de independencia nacional. Y aquí muchas veces la historia que se tejió después de la independencia política de México te hace ver que había un sentimiento nacionalista mexicano, pero no era así, era más bien un sentimiento nacionalista hacia el rey de España. Si los franceses ya tomaron el poder, ya tomaron España, nosotros nos vamos a separar de España, para que los franceses no puedan mandar sobre nuestra religión, sobre nuestros monarcas y sobre nuestro estilo de vida. Entonces, esas cosas van a generar bastante tumulto aquí en Jalapa. Los criollos son los que en finales del 18 empiezan a conformarse con los tributos que tenían que dar a la rey de España, y que no nada más es a Nueva España, sino va para toda América Latina. Cuba es el último que se logra independizar de la Nueva España, pero que tanto es cierto que los tributos, el esfuerzo de por acá de los criollos se vería disminuido a tener que compartir sus... Ahora, ya ha habido varios estudios, yo les recomiendo mucho, bueno, eso después en un documento se los pasaré. Hay videos en YouTube de especialistas que hablan sobre este sentimiento nacionalista y ya están descartando mucho la categoría de criollo, porque en su momento criollo era hablar despectivamente. Si una persona decía criollo a otra era para insultarlo, sobre todo porque la palabra se basa más al adjetivo de niño. Es un crío, ¿tú qué vas a saber? O sea, te están diciendo tonto, que no sabes de las cosas. Entonces, aquí lo importante que hay que entender es que cuando México se conforma como país independiente de España, políticamente independiente de España, y conforma su Estado, que va a regir políticamente a sus habitantes, empiezan a hacer una campaña de educación a los futuros mexicanos para enseñarles el por qué había sido la independencia con España. Porque, por ejemplo, en tierras como la de aquí, que tanto dependía del comercio ultramarino, que había recibido los beneficios del rey, que había tenido obras, ¿cómo le dices que el rey era malo? Bueno, pues entonces empiezas a contar una serie de mitos sobre el tributo, sobre la esclavitud, sobre la justicia, sobre la ocupación de cargos. Ahora, por ejemplo, ya sabemos que el sistema de justicia español mandaba personas que habían nacido en España para ser jueces aquí en Nueva España y no permitía que los nacidos aquí fueran jueces,
para conservar el principio de neutralidad. Una persona que es de aquí, si es juez y conoce al hacendado y conoce al ganadero y conoce al comerciante, va a tener parte con ellos, más si es su compadre, más si es el padrino de sus hijos, más si es el primo, más si es el hermano, va a tener parte. Entonces en esas épocas decían, no, un nacido aquí no puede ser juez porque va a tomar parte. Recuerden que es una sociedad también más pequeña, con menos habitantes. Entonces era mucho más fácil, todos se conocían. Aquí en Jalapa, imagínense, en esas épocas, si ahorita vamos a los pueblos y vemos que en unos pueblos todos se conocen, en Jalapa en esas épocas así era. Entonces una persona que era del lugar no podía ser juez porque tomaba parte con los que ya conocía. Entonces por eso era necesario traer a alguien de fuera para que no conociera a nadie y eso garantizara, en el mejor de los casos, que no tendiera que no tuviera una tendencia, ¿no? Entonces muchas de las cosas que se nos enseñaron en la escuela partieron de estos diseños que los gobernantes del México independiente empezaron a trazar para crear una ideología mexicana. O sea, es en esta época donde empiezan a hacer México. Y entonces, si las personas preguntaban, bueno, y entonces, ¿por qué nos separamos de España? Si según mi abuelo me cuenta que nos iba bien. No, pues es que España te esclavizaba, te cobraba tributos, no te reconocía, te hacía caminar en la calle, no en la banqueta, no te querían. Entonces son malos, nos han robado todo, han robado esto y varias cosas, ¿no? Entonces esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Y algo muy interesante es cuando comienza la guerra civil en estas tierras, ¿no? Tenemos la sublevación de Hidalgo de 1810, que también ahora ya se sabe concretamente de que Miguel Hidalgo, los gritos que él dio y la rebelión que él hizo, no fue en contra de, dice Moreira, el mal gobierno, pero no el mal gobierno local, sino el mal gobierno francés. O sea, la intención de Hidalgo era independizar Nueva España de los franceses y sobre todo independizarla del gobierno que ya según él y según todos los conspiradores de Querétaro, ya había pactado con los franceses. Porque pasaron los años, acuérdense que en 1808 el rey había sido destituido y ya estamos en 1810. Entonces, todos los que se sublevaron con Hidalgo decían, bueno, pasa el tiempo y no hacemos nada, no nos separamos de España y esos franceses siguen mandando, entonces nos van a quitar religión, nos van a quitar rey, hay que separarnos ya, vamos a hacer la medida extrema, la rebelión. Entonces, el grito que hace Miguel Hidalgo es hacia eso. Sí, hay que recordar que en 1808 se acantonan aquí las tropas, también, ¿no? También. Que está Iturbide, que está muchos de los militares que van a ser insurgentes después, estuvieron en Jalapa. Así es. De ahí también le viene la parte de y ahí viene, en 1808 hay un acantonamiento de tropas, entonces imagínense, si aparte que se están recibiendo las noticias del arresto del rey, están aquí todas las tropas del reino, es bastante impresionante lo que pasa en ese momento, ¿no? Y aquí viene algo interesante. Cuando surge la sublevación de Hidalgo en 1810, en Jalapa, el subdelegado, que era el que se encargaba de la administración de todos los pueblos de la región, desde Chiconquialco hasta Izhuacán de los Reyes, hace presente al rey de España un documento donde todos los pueblos de la región de Jalapa están bajo la lealtad del rey y nunca van a ir con Miguel Hidalgo. Y está firmado por el Ayuntamiento de Jalapa, por la República de Indios de Jalapa, por las repúblicas de indios de Jico, Coatepec, Teocelo, Huacán, Perote, Las Vigas, Jilotepec, Coahuatzintlan, Naulinco, Tonayán, Acatlán, Chicoquiaco, Miahuatlán, San Juan Miahuatlán, San José Miahuatlán, por todos los pueblos que pertenecían a esa región de Jalapa, está firmado por sus gobiernos, por sus integrantes, de que no va a haber ningún apoyo a Miguel Hidalgo en esta región. Y efectivamente no lo hay. La guerra va a llegar en esta zona hasta 2 años después. Y eso no va a ser por preceptos meramente nacionales, sino que la guerra en la región va a empezar en los puntos más aislados y que habían sido en su momento apartados del desarrollo que se había planteado. Si bien habíamos mencionado que Jalapa mantenía una serie de relaciones comerciales con los pueblos de su región, había una preferencia y había
política muy importante en la zona sur de la región de Jalapa, con los pueblos de Coatepec, Jico y toda la serie de ingenios de caña de azúcar que estaban en esta zona. Ahí se construyeron caminos, les había comentado lo del camino real entre Jalapa y Coatepec en 1804. En 1805 los pueblos de Jilotepec, Coahuatzintla, Naolinco pidieron a la autoridad real que se hiciera un camino como el real de esta zona y nunca hubo respuesta. Porque eran pueblos que estaban sobre las sierras, donde estaba más escarpado el terreno, donde era más difícil penetrar el territorio, y eso a la corona no le servía. Mientras tanto, la zona de ingenios estaba muy bien comunicada por el Camino Real y con Jalapa, ¿no? Entonces, si vemos aquí, no hay ninguna conexión hasta otros lados. Habría algunas veredas, pero aquí vemos en esta zona cómo hay caminos que se conectan y que van de Jalapa hacia esta parte, ¿no? Entonces, los que estaban afuera de esto y que no les había tocado participar en las actividades comerciales de la región, fueron los primeros inconformes cuando llegaron los insurgentes. Oye, vinieron del centro del país a decirle, ¿sabes qué? A ti te han tratado siempre muy mal, ¿por qué no te unes? Y ellos, pues vamos a desquitarnos de aquellos que nunca nos han querido incorporar a ese desarrollo. Y el primer grupo de insurgentes sale en esta zona, entre Ixhuacán y Teocelo. Es un lugar que se llama Motuapa. Ahí es donde sale el primer grupo de insurgentes y toma bajo su control Ixhuacán, Jicochimalco y Teocelo en el año de 1812. En el mismo año, otro grupo de insurgentes empieza a penetrar por acá y convence de la causa a todos los pueblos que están en la sierra de Chiconquiaco: Pastepec, La Concepción, Chiltoyac, Jilotepec, Chapultepec, Tlacolula. Todos esos se van a unir a las filas de insurgentes. ¿Quiénes participaban en esa insurgencia? Los más pobres, los que se habían quedado sin empleo, los que habían perdido propiedades o habían perdido trabajo por esta cuestión de los vales reales. Todos ellos son los que le van a entrar a estas guerras. Y el año de 1812 es bastante crítico para la población de Jalapa, porque todos los grupos insurgentes lo que hacen es bloquear el comercio de los pueblos, tanto del sur como del norte. Entonces, en ese sentido, Jalapa ahí vive una etapa difícil, porque ellos, como leales al rey, pues no querían a los insurgentes. Y mientras los insurgentes tomaron diversos puntos y prácticamente querían hacer la rendición de Jalapa matándola de hambre, cortándole todos los suministros. Entonces, ahí los esfuerzos cabe mencionar que ahí sí la corona hizo muchos esfuerzos para que los insurgentes no terminaran tomando Jalapa. Y es que si los insurgentes tomaban este punto, pues ya iban a tener prácticamente el control del Camino Real. Entonces, para evitar esas situaciones, se traían convoyes desde Puebla con cargas de harinas y de diversos frutos hacia Jalapa, vigilados por ejército, por la fortaleza militar de San Carlos y por todos los puntos que estaban alrededor del camino. Pero eso se buscaba, que Jalapa no cayera entre los embates insurgentes. El embate más fuerte insurgente ocurre a mediados de 1812 y es cuando los grupos de insurgentes toman Coatepec. Para esas fechas, cabe mencionar que a nivel nacional, José María Morelos en ese mismo año está en Orizaba, buscando los dineros de la renta de tabaco. Y el mismo Nicolás Bravo está en Huatusco. De hecho, el mismo Nicolás Bravo va a llegar a Coatepec cuando lo toman los insurgentes, y desde Coatepec le hace una carta a Morelos diciéndole: Coatepec ya está rendido, Coatepec es donde salen todas las frutas y verduras a Jalapa, esa villa está así de caer. Entonces, póngase usted muy contento que ya pronto vamos a tener otro punto interesante. Pero ahí los realistas de Jalapa sí tuvieron una resistencia bastante importante y se apoyaron en la República de Indios de Jalapa. Y eso es algo que apenas se está investigando, es algo que está surgiendo en este año. Luis Juventino García Ruiz ha encontrado esos expedientes donde en Jalapa el gobierno de indios formó una cuadrilla de zapadores. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un zapador? Lo que ocupa el zapapico, ¿no? Para abrir zanjas o algo parecido. Exactamente, el que ocupa el zapapico para abrir zanjas, para abrir brechas y todo eso. Entonces,
el gobierno de indígenas de Jalapa conformó una compañía de zapadores que se encargó de hacer zanjas alrededor de Jalapa para que hubiera fosos hundidos y que hubiera trampas para esos insurgentes, y también se encargaban de allanar el camino real ante los obstáculos que otros insurgentes le ponían. Si había grupos rebeldes que ponían trabas en el camino, la compañía de zapadores iba a quitar todo y a dejar perfectamente el paso del camino real para que los convoyes de verduras y de frutas y de harinas venidos de Puebla y de Veracruz llegaran a buen destino, ¿no? Entonces, es una historia que apenas se está rescatando y que te habla de la participación que tuvo la comunidad indígena de Jalapa en la guerra de independencia y a favor de la causa realista, ¿no? Entonces, uno podría pensarse o reflexionar cómo es que un grupo de indígenas está a favor del rey en épocas de independencia. Bueno, eso lo podemos explicar por toda la cuestión, todos los beneficios que las políticas de la corona habían dejado en Jalapa. Entonces tenemos personas de carne y hueso que están reaccionando conforme a las situaciones que tienen y no tanto a estos ideales que se nos han enseñado, ¿no? Entonces, el ejemplo de Jalapa no solamente es único, ocurre en varias localidades de la antigua Nueva España. Hubo poblaciones más leales a la corona que otras, todo dependía de los servicios que habían, de la relación que habían tenido con ese. Y Jalapa, como lo hemos mencionado, llevaba ya más de 2 siglos de una buena relación con las autoridades de la corona, ¿no? Entonces, este grupo de zapadores tuvo incluso medallas al mérito que se las acuñaron en España. Según el archivo, se quedaron en el archivo, pero eso ya lo voy a decir. Ahí en el papel dice que se las entregaron y el Ayuntamiento de Jalapa decidió guardarlas en el archivo, las medallas a este cuerpo de zapadores. Ya después podríamos empezar el seguimiento para ver quién se las quedó. Pero fue importante, ¿no? Y algo que pareció en un inicio fortuito le dejó a esa población indígena, le dejó algo bueno, porque aquí cabe mencionar que es una época de efervescencia política muy grande. No solamente está la guerra, sino que todavía está el debate para ver qué se hace con el rey que está arrestado. Entonces, en España, la salida que hubo fue crear una constitución que emanara de las personas, que la soberanía se ejerciera a través del pueblo, ¿no? Y esa constitución fue la de Cádiz y se promulgó en el año de 1812. Entonces, cuando aquí hay una guerra, que se están peleando por el control de Jalapa, se está promulgando en Cádiz una constitución que pone varias cosas sobre el tintero para formar una nueva relación entre el rey y súbditos. Y una de esas estipulaciones importantes es que se acaban varias instituciones reales, República de Indios. ¿Pero por qué se acaba? Porque lo que busca hacer la Constitución de Cádiz es que dice, bueno, si todos somos súbditos, si todos nos consideramos vasallos del rey, entonces todos somos españoles. Una de las cosas que pone esta Constitución sobre la mesa es que todo habitante nacido en los dominios españoles va a ser automáticamente español. Sacaban indios, sacaban castas, sacaban negros, pardos, mulatos, etc. Todos van a ser españoles porque están en los dominios de España. Entonces, si se acaban estos grupos raciales, también se acaban sus organizaciones. La misma Constitución prevé que para el gobierno de las ciudades solamente iba a haber un ayuntamiento. Y no iba a haber ni República de Indios, ni subdelegado, ni otra cosa. Solamente ayuntamiento, un ayuntamiento constitucional. ¿Y participan 2 jalapeños comerciantes en Cádiz? En Cádiz participan como diputados. ¿Cuáles son los nombres? No me acuerdo. Bueno, ahí está. A mí también se me pasó. Eso queda detalle. Entonces, vemos que esa constitución trae nuevas reglas al juego. Y por ejemplo, como les estaba diciendo que hay una efervescencia total, al mismo tiempo que la constitución estaba diciendo ya no hay repúblicas de indios, está esta compañía de zapadores haciendo su trabajo. Entonces, cuando terminan de hacer su trabajo y les dan sus medallas, les dan la noticia de que su gobierno ya no existe, de que tienen que incorporarse al ayuntamiento constitucional. Y entonces los gobernantes indígenas de Jalapa dijeron, bueno, pues es que nosotros teníamos nuestra organización y cómo que se va a acabar de la noche a la mañana. Entonces la salida que ellos obtienen es, bueno, como
como yo me maté, y vaya que me maté la espalda para hacer zanjas, para proteger todo esto, voy a pedir un privilegio. Está bien, ya no hay República de Indios, pero me vas a dejar que yo escoja un diputado, como antes lo hacía, como en el gobernador, y ese diputado va a estar presidiendo el ayuntamiento de Jalapa. Va a estar en las sesiones de cabildo. No va a ser el alcalde principal, porque ese se elegía mediante voto, pero va a estar como regidor y va a ser el representante de nosotros. Está bien, ya no hay República de Indios, pero queremos un representante en el gobierno constitucional. Y por esta participación que ellos tuvieron en la guerra y en toda esta situación de ayuda a la corona, se aceptó. Entonces había un regidor a partir de 1812, un diputado más bien, de 1812, y esa figura se acabó hasta por 1860, por ahí sí, que lo escogía la población indígena de Jalapa. Y eso se mantuvo, eso fue algo que se hizo todavía cuando Jalapa estaba bajo el régimen monárquico e iba a sobrevivir todo el periodo independiente. Para escoger a ese diputado se reunían los representantes de cada barrio, como lo hacían antes, y cada uno emitía un voto y esos votos nombraban al representante. A quien le tocó vivir esas elecciones fue a Manuel Rivera Cambas. ¿Alguien le suena ese nombre? Sí. Entonces Manuel Rivera Cambas en su juventud, en su niñez, conocía esa elección que se hacía del diputado indígena para el Cabildo de Jalapa. Cuando él escribió su historia de Jalapa y las revoluciones del estado de Veracruz, asumió que los barrios que escogían a este diputado indígena eran barrios indígenas. Por eso es que él establece que Jalapa, antes de la llegada de los españoles, había barrios indígenas en su fundación. Por eso nos llega ese dato. O sea, siempre y cuando uno lee la historia, tiene que buscar leerla, no solamente en el libro, sino tratar de ver qué es lo que ocurría en la época en que se escribió ese libro. Entonces, Manuel Rivera Cambas, en su momento, cuando afirmó que había barrios indígenas, es porque él había sido testigo de la elección de este diputado. ¿Vale? Pero eso no quiere decir, a él no le constaba que había unos barrios indígenas antes de la conquista. Simplemente es algo que él adaptó a su historia. Y pues bueno, todas estas cuestiones fueron formando y fueron mermando a la población de Jalapa. Jalapa, entre el año de 1812 y 1820, queda en una situación tiene pros y contras. La contra, el mercado regional, el mercado que hacía con los pueblos de la región, se destruyó. Los grupos de insurgentes, obviamente aquí hay que tener en cuenta que hay dos frentes, realistas e insurgentes, y los pueblos estaban en el medio. Hay documentos que nos hablan, por ejemplo, del caso de Jilotepec, donde en una mañana llegan un grupo de insurgentes a exigir todo el maíz, todos los alimentos del pueblo, porque es para las tropas que no pueden las tropas insurgentes no pueden dedicarse a la agricultura, porque están en el campo de batalla. Entonces, por eso es el saqueo, por eso es el bandidaje, porque necesitan recursos o necesitan comida. Entonces, les comentaba que en Jilotepec llegaban un día al principio de mes, los insurgentes pedían todo el alimento, empacaban y se iban. Después llegaban los realistas y al pueblo de Jilotepec le decían: oye, ¿por qué ayudaste a los insurgentes? Porque de seguro tú eres insurgente. Entonces, ¿qué te parece que vamos a quemar todo el pueblo para que se te quite ser insurgente? Entonces, en ese momento, los pueblos están en vilo, no saben qué hacer. Llega uno malo, llega el otro peor. Entonces, no hay un comercio como el que antes se hacía, y eso va a bajar bastante la cuestión de Jalapa. Por el pro, Jalapa mantuvo, aún a pesar de todos los enfrentamientos de guerra, mantuvo la comunicación entre Veracruz y el altiplano. Y eso dejaba a muchos comerciantes del puerto, a muchos viajeros y todo, generando intereses sobre el pueblo jalapeño. Entonces, esas son consecuencias de la guerra civil que ocurre en esta región. Ahora, posteriormente viene el periodo de independencia del Imperio Mexicano.
En el Archivo General de la Nación conservan un documento que dice Acta de Independencia, y si uno lee, del Imperio Mexicano. Nunca dicen Acta de Independencia de Nueva España, Acta de Independencia de México, no, dicen del Imperio Mexicano. Entonces, esta Acta de Independencia se firma bajo un acuerdo de varias élites, porque en España se vuelve a jurar una constitución liberal, una constitución que obliga al rey a no entrometerse en la política. Los españoles están también hartos de la guerra que están teniendo con los franceses en la propia España, y la resolución es que esto va a cambiar, el monarca ya no nos sirve porque no nos ha servido en estos años que ha estado preso, entonces hacemos una constitución donde él no tenga participación alguna, y vamos a buscar cambiar las reglas del juego. Y una de esas reglas es volver a decretar que todos los habitantes de los dominios españoles tengan la nacionalidad española. Aquí la élite, la clase política mexicana, o la clase política novohispana, no iba a permitir que todos fueran iguales, porque ya había habido 300 años donde cada quien tenía su lugar. Y en ese sentido no les parecía el proyecto que tenían en España las Cortes, y deciden hacer la independencia. Pero cabe mencionar que esta acta de independencia se firma en 1821 con los tratados de Córdoba. Yo creo que varios ya están familiarizados con esa etapa. Y muchos aseguran de que en 1821 es la total independencia de México. Pero esta zona de Veracruz y la zona de Jalapa todavía van a tener muchos conflictos a partir de 1821. De hecho, hay una continua guerra en Veracruz por mantener esa independencia, que va a ser de 1821 hasta 1824. En esos años, muchos españoles que tenían el control político en el puerto de Veracruz, y al declararse esta independencia del Imperio Mexicano, se trasladan al islote de San Juan de Ulúa. Y en esa época, en 1821, cuando esto, que es la costa, era conocido como Imperio Mexicano, este islote que estaba enfrente a Veracruz era Nueva España. Solo ese islote. Y incluso en los libros nos mencionan que el último virrey o jefe político fue Juan O'Donoghue. Todavía para 1821 y 22 todavía tenemos otro personaje que se llama Francisco Alemão con la misma categoría. Virrey de Nueva España y jefe político de Nueva España. Le preguntaban, ¿y dónde está Nueva España? Es este islote, con este basta. Con este basta por el momento. Pero, ojo, al inicio dice uno, ay, pues estos se quedaron ahí, pero desde esta fortaleza y desde este islote no permitían que ningún barco llegara a hacer comercio con Veracruz. Y era el principal puerto de esas épocas. O sea, no salían ni los dineros ni los productos de aquí, ni tampoco entraban. Y todo eso estaba bajo el control de España. Y varias veces, sobre todo cuando Agustín de Iturbide se proclama emperador, programan bombardeos desde San Juan de Ulúa al puerto de Veracruz. El año de 1822 al 24, ese caserío de Veracruz prácticamente se destruyó por el bombardeo hecho desde San Juan de Ulúa. Para poder acabar con esa ocupación de este islote y poder permitir que las mercancías llegaran otra vez aquí, el gobierno de esas épocas tuvo que hacer su primera deuda externa. Pidió prestado a las potencias de Inglaterra para poder comprar varias fragatas que pudieran cortar los suministros de alimentos a la isla y provocar su rendición. Eso ocurre en 1824. Pero, ¿por qué es importante señalar eso? Porque en esos 2 años donde Veracruz queda devastada por el bombardeo, es Jalapa la que va a ejercer las diversas actividades que se hacían en ese puerto. Ya lo habíamos mencionado antes, Jalapa era un punto importante del Camino Real. Varios comerciantes del puerto de Veracruz tenían casas y almacenes en Jalapa. Varias relaciones comerciales que se practicaban en Veracruz se hacían en Jalapa, sobre todo en los meses cálidos. Entonces, todas las personas que tenían caudales y que vivían del comercio aquí en Veracruz, en los momentos de los bombardeos, se fueron para Jalapa. Entonces, para el año de 1824, y cuando nacen los Estados Unidos mexicanos, incluido el estado de Veracruz, es donde Jalapa
se declara sede del Congreso y sede de los poderes del nuevo Estado. Entonces, ese es esa es una explicación por la cual Jalapa es la capital del estado de Veracruz, siendo lo más lógico que fuera Veracruz, ¿no? Porque ahí estaba el comercio, porque era la entrada, porque ahí estaba todo el dinero. No. Retraemos todo porque ahí está el conflicto, está la guerra, están los mosquitos, están las fiebres, están los calores. Llevémonos todo para Jalapa, pero que sigan llegando los barcos ahí. Y las redes comerciales que ya habían tenido los mercaderes entre Jalapa y Veracruz, pues ya tenían agentes que, llegando mercancías a Veracruz, inmediatamente las subían a unas recuas de mulas. ¿Y a dónde vas? A Jalapa. Todo para Jalapa. Entonces, que no nos extrañe, tomando en cuenta todas estas situaciones bélicas y de comercio, que Jalapa haya sido la capital del nuevo estado de Veracruz, ¿no? Porque Jalapa siguió manteniendo estrechamente relaciones con la población comerciante y también con la población española, ¿no? Entonces, no sé, lo vas a referir más adelante, pero el lugar donde se fue firmado y constituido el primer congreso en 1824 es el convento franciscano. El convento franciscano. Y es Miguel Barragán, el primer gobernador que le dieron la callecita que todo el mundo conocemos de la empedrada que está atrás de las 4 virtudes. Así es. ¿No? De hecho, también ahí está otro elemento interesante, ¿no? Cuando se crea el nuevo estado de Veracruz, pues dicen, a ver, necesitamos un edificio para la administración del nuevo estado. Pues no hay. Hay unas casas del ayuntamiento, pero son del ayuntamiento, y hay un hospital, pero es del hospital. Y una sede para el Congreso, pues tampoco no hay. Entonces, tenemos que disponer de lo que ya había. Entonces, los edificios, el primer edificio que se dispone es el convento de San Francisco. De hecho, hay documentos en la colección de leyes y decretos del estado de Veracruz donde se ponen las normas de cómo se va a permitir al público entrar a las sesiones del Congreso en el convento. Dicen que en cierta rejilla donde antes los monjes asistían a misa, ahí va a ir todo el público en general, y donde estaba la zona del altar, ahí van a estar los congresistas para debatir todas las cosas. Entonces, vemos que las instalaciones para este nuevo gobierno del estado no existen, apenas se van a crear, y se van a ocupar espacios que ya estaban ocupados, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Jalapa va a quedar en todo ese tramo como un punto importante, ¿no? Toda esa historia de comercio entre Veracruz, España, el altiplano, lo de las ferias, todo eso va a dejar a Jalapa como el lugar en donde hay que gobernar. Porque todos los miembros del Congreso, el mismo gobernador, bueno, el gobernador Miguel Barragán estaba ahí porque era el general que estaba encargado de desocupar el islote de San Juan de Ulúa. Él fue el que hizo las operaciones de guerra para ese fin. Pero muchos comerciantes y todos los miembros del Congreso eran los comerciantes del puerto de Veracruz. Entonces, la situación política y la situación financiera estaban más que unidas, pareciera el día de hoy. Pero eso te deja la razón por la cual Jalapa es escogida como la capital del estado. No había otra población. Bueno, estaba Orizaba, pero Orizaba estaba más bajo la influencia política de la Ciudad de México, de Puebla. No miraba para Veracruz. Entonces, en ese sentido, pues ahí va a estar fija la polémica, que si el primer gobernador es Barragán o Guadalupe Victoria. Es toda una polémica, pero más que nada es Barragán porque es el que el constitucional. Es el constitucional porque es a raíz de que se conforma el Congreso local. Primero, cuando se establece este gobierno federal, se estipula que cada entidad federativa iba a nombrar un congreso y ese congreso iba a nombrar un gobernador. Entonces, oficialmente es Barragán. Guadalupe Victoria, el gobernador era el gobernador de Veracruz, pero era la herencia de esa institución colonial. Acaba de mencionar que había un gobierno en Veracruz que en las épocas de la colonia se llamaba intendencia, y Guadalupe Victoria ocupó ese cargo. Entonces las intendencias se convirtieron en los estados. Y en la transición de ese cambio, Guadalupe Victoria era el gobernador nombrado para la provincia de Veracruz. Entonces,
ya después se crea el Congreso, se crea el Estado y el Congreso nombra al gobernador, que va a ser Miguel Barragán. Pero para entonces, para ya inicios del siglo XIX, décadas 20 del siglo XIX, Jalapa ya se conforma como un punto, se consolida como un punto importante. Sede del Congreso, capital del estado de Veracruz, gana en 1830 la categoría de ciudad, y durante todo ese tiempo va a estar pugnando. Hay una investigadora norteamericana que se llama Rachel Moore, que ella en su estudio dice que va a estar pugnando constantemente con la federación por diversas situaciones que tenía. Por ejemplo, les había dicho que Orizaba estaba más viendo hacia la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Entonces, el gobierno federal de México buscaba que todas las comunicaciones fueran por la ruta de Orizaba. Entonces, Jalapa siempre tuvo varios edictos o varios planes venidos del gobierno federal para quitarle ese control sobre el camino que tenía, ¿no? E incluso se habla de el establecimiento de pasaportes costeros que se pedían para los viajeros que iban a Jalapa. Entonces, con eso el gobierno federal decía, no, a Jalapa no vas porque te pido pasaporte. Si no quieres que te pida pasaporte, ves a Orizaba. Entonces, eso se los avisaban desde Veracruz. Pero eso te habla del control que tiene de la ruta entre Veracruz y el altiplano, la ciudad de Jalapa, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Para Orizaba no hubo ese pasaporte. Pero esa medida gubernamental buscaba eso, que el viajero que llegara a Veracruz mejor se fuera por Orizaba y no por Jalapa. Porque todos se iban por Jalapa. ¿Perdón? Y ahora lo hacen al revés, todos quieren que pasen por Veracruz y pasen por Jalapa. Así es. Ahí está. Entonces, pero eso nos enseña, ¿no? De cómo estaba la ruta controlada, ¿no? O sea, el viajero que llegaba a Veracruz ya lo recibía alguien que le decía, vamos para Jalapa. Entonces el gobierno federal decía, no, por Jalapa te pido pasaporte. Pero aún así, con todo eso, la gente tramitaba el pasaporte y vamos para Jalapa. Pero ese cuidado hacia Jalapa o esa política de exclusión, porque solamente con pasaporte, ¿qué razón tenía? La razón principal era evitar que las personas fueran por Jalapa. O sea, si te pongo un trámite, no vas a querer hacer el trámite, por lo tanto, te vas a ir por el otro lugar. Yo te voy a hacer la vida imposible para que pases a Jalapa. Entonces las personas que dicen, si allá me piden papeleo, pues no, mejor me voy por donde no me piden. Y eso es lo que quería el gobierno, que no pasaran por Jalapa. Pues eso hace que el auge económico que tenía Jalapa en algún momento del siglo XVIII, en el XIX se empieza a identificar también. Exactamente, empieza a bajar, pero ahora también otra razón por la cual el gobierno no quería que la gente pasara por Jalapa es precisamente porque muchos españoles seguían viviendo en Jalapa. Españoles que eran del comercio con Veracruz. Esos todavía estaban presentes en Jalapa, en su ayuntamiento, en la vida política, en la vida cotidiana. Y lo que no quería el gobierno es que esos españoles les dijeran a los nuevos mexicanos qué hacer. Entonces hay que quitarle el control a los españoles. Si los españoles están en Jalapa y controlan la ruta de Veracruz para acá, entonces hay que cortar esa ruta por Jalapa, porque está llena de españoles. Entonces ese va a ser el debate muy fuerte que hay. Lo que no contaban los del gobierno federal es que durante buena parte del siglo XIX un jalapeño iba a ser presidente de la República. Varias veces. Entonces también es el auge que Orizaba, ¿no? La otra ruta era por Orizaba. Entonces el auge que también tiene Orizaba. Pero ese es más creado por la Ciudad de México. Sí, o sea, por el otro lado también podían llegar a la Ciudad de México, por Orizaba, ¿no? También podían llegar por Orizaba. Pero era que más, no era el camino real, obviamente, era un camino, ¿cómo se llamaba? Que iba por Orizaba, Puebla y por allá. También era camino real. También era camino real. Bueno, cuando oímos la palabra camino real, tiene dos definiciones en la época. Era el camino por el cual se iba a las principales ciudades del reino. Y también era el camino donde se generaban recursos reales. Entonces, como quien dice, eran caminos de cuota. Se pagaba un impuesto por pasar, donde el camino estaba con características adecuadas para el paso de carretas y de mulas y de demás enseres, pero tenían que llegar a cada lugar y dejar un derecho para el tren. Por eso se le llamaba camino real.
Entonces, en Jalapa había un camino real y en Orizaba también. En Acapulco había un camino real, también está el camino real de tierra adentro que iba para Zacatecas, San Luis Potosí. Esa recogía todos los dineros de las minerías. Entonces, eran los principales caminos y que cobraban una cuota. Posteriormente, esos caminos reales se convirtieron en caminos nacionales, cuando se acaba el régimen monárquico, ¿no? Pero volvemos a eso, ¿no? De que hay mucho español viviendo en Jalapa por toda esta relación comercial con Veracruz y el gobierno federal no quería que esos españoles tuvieran control de las costas, de la ruta. Entonces, por eso varias veces manda varias normas de control sobre esa ruta. Pero, vuelvo a decir, en los periodos en donde Santa Anna gobernaba el país, muchas de esas restricciones se venían abajo, porque el mismo Santa Anna era descendiente de comerciantes españoles. O sea, el general Antonio López de Santa Anna tenía su padre, que era del mismo nombre, Antonio López de Santa Anna, que era un comerciante de Veracruz, y que tenía su casa aquí en la unión de Jalapeños Ilustres con Zamora, donde ahorita está un banco. Él ahí, el padre de Santa Anna, ahí tenía su casa. ¿Qué quiere decir? Que el padre de Santa Anna, como comerciante, recibía a mercaderes y a productos de Veracruz y los enviaba a su casa de Jalapa. No los iba a mandar a casa de alguien en Orizaba, ¿no? Porque ahí le cobraban renta, todo le salía gratis yendo a Jalapa. Pero también la fuerza económica que tenía la zona, comentabas de todas las haciendas en el siglo XVIII, también le dan una fuerza a Jalapa para tener una presencia de una burguesía, digamos, por comerciantes relacionados, los Gorospe, el que tenía la hacienda más grande de la Rechola, de la Tuzamapa, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero cabe mencionar que esas haciendas tienen un repunte a finales del siglo XIX. En esta época se vinieron abajo. Se vinieron abajo por la guerra de independencia. Cuando hay todos estos enfrentamientos de insurgentes, los más afectados son estas haciendas. Sí, pero yo me refiero a este periodo cuando los habitantes de Jalapa eran hacendados, eran comerciantes y construían casas de importancia arquitectónica, que reflejaban que tenían sus estancias principales en Jalapa, aparte de ser ciudad de veraneo. Claro. Sí, o sea, muchos de los hacendados tenían sus casas aquí en Jalapa. Pero para esta época muchas de las haciendas ya habían perdido bastante. En el archivo notarial de Jalapa tuve los testamentos de los hacendados donde dicen, mi hacienda yo la tenía con 80,000 pesos y ahora nada más son las paredes y las varas. La vendo a esta persona por lo mínimo. O voy a fallecer y dejo lo que queda de mi hacienda a Pacho, lo de que ya nada más son paredes y todo eso porque los insurgentes la destruyeron, se la dejo a tal persona, ¿no? Entonces es muy mermado. Lo que va a venir después, ese realce de hacendados, es a finales del siglo XVIII. Y otro repunte que van a tener es algo que vamos a ver a continuación, pero lo dejamos para después de receso. ¿Sale? Gracias. Pues como les iba diciendo, Jalapa era un pueblito que por sus relaciones comerciales generó un importante perfil para los inicios del siglo XIX. Pero también en el siglo XIX, aparte de toda esta efervescencia política, hay que tener en cuenta un proceso muy importante, que es el de la modernización. La modernidad, nosotros hoy en día tenemos muy presente esa palabra. Cuando nos dicen moderno, lo relacionamos con algo novedoso, con algo que rompe con lo que había estado antes, ¿no? Pero para estas épocas tenemos que tener en cuenta que la modernidad es un movimiento ideológico donde se busca poner a la razón como norma trascendental a la humanidad. O sea, se supone que, y esto es básicamente entendido desde la ideología europea que llegó a América, se busca que cualquier cosa que realice el ser humano esté totalmente reflexionada y esté bajo un escrutinio y un examen de las diversas posibilidades para lograr ese fin, ¿no? Entonces, todo tiene que ser pensado, todo tiene que ser planeado y todo tiene que ser perfectamente ejecutado. Esa es la norma que busca la palabra modernidad. Entonces, también al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que a la par de este movimiento modernizador,
también está una expansión del sistema capitalista. Y sobre todo ese sistema capitalista se va a basar mucho en el liberalismo. El sistema capitalista, como ustedes saben, es obtener usufructos a partir de propiedad privada. Yo tengo mi propiedad, hago con ella un usufructo, lo que quiera, como pueda, y de eso voy a trascender en mi vida. Voy a obtener recursos materiales, recursos monetarios, a partir de la propiedad que yo tengo. Y también dentro de esa actividad, esa expansión capitalista, esta necesidad de obtener usufructos a partir de la propiedad privada va a estar muy a la par con las visiones del liberalismo, que es la libertad individual e iniciativa privada. Entonces, esas dos cuestiones, un auge de la iniciativa personal, de la iniciativa individual, de la visión de cada una de las personas aunada a la obtención de usufructos por la propiedad privada, van a marcar bastante el devenir de Jalapa, que eso es totalmente contrario a lo que se había venido en otras épocas, ¿no? También esto va a generar un proceso de industrialización en Jalapa, una nueva disposición de espacios públicos y establecimiento de nuevos medios de comunicación, y algo muy importante, durante todo este periodo del siglo XIX se va a buscar enterrar las prácticas y métodos antiguos, prácticas comunitarias, instituciones de antiguo régimen que así le llamaban, todo eso la modernidad va a buscar deshacerlo, sobre todo porque muchas de esas prácticas que se elaboraban antes no congenian y no son compatibles con estos principios. Por ejemplo, antes les vuelvo a nombrar a la República de Indios de Jalapa, tenía una serie de terrenos al norte de Jalapa, toda la parte que hoy en día son las colonias Rafael Lucio, Progreso Macuiltepec, la zona del Seminario. Todas esas tierras pertenecían en un inicio a la comunidad de indios de Jalapa, pero no había un dueño. Toda esa extensión de tierra pertenecía a los 400 miembros de la comunidad. ¿Qué se hacía con esa tierra? Lo discutía la comunidad. Si la comunidad quería que en esa tierra se sembrara maíz, se sembraba maíz. Que dos no estaban de acuerdo, se amolaron. Los otros 498 están de acuerdo. Que queremos estas tierras rentárselas al dueño de una hacienda cercana, por ejemplo Lucas Martín. ¿Quiénes están de acuerdo? 300. ¿Quiénes no están de acuerdo? 200. Vamos a rentar las tierras porque 300 ya lo decidieron. Entonces, ese sistema es incompatible con la propiedad privada. O sea, las personas que dicen, no, yo no quiero sembrar maíz, yo quiero sembrar café, que es lo que se está vendiendo, yo le veo más posibilidad al café, no, tú no, bueno. Entonces, todas esas cosas estorban al sistema liberal y al sistema capital. Y durante ese siglo se va a buscar acabar con esas cosas. Cuando el gobierno mexicano, cuando el gobierno del estado de Veracruz toman ya el control, lo que van a buscar es trasladar estas cosas hacia el mundo jalapeño. Una de las primeras acciones que se hacen en Jalapa es dividir la propiedad comunal de los indígenas a propiedad individual. Entonces, en 1836 1836 se hace un reparto individual de tierras. Algunos lo tomaron con buena actitud, otros obviamente no, porque estaban acostumbrados al sistema anterior. Y pues hubo una serie de debates que van a estar presentes durante toda la centuria, ¿no? Entonces se va a buscar acabar todo eso, ¿no? Y no solamente las prácticas y los métodos antiguos se van a buscar enterrar, sino también las expresiones que había de arquitectura, de cultura, de trato, de fisonomía urbana. Todo eso se tenía que transformar a cuestiones pensadas y razonadas, y que esas cuestiones pensadas y razonadas beneficiaran al usufructo de la propiedad privada. Entonces, eso es importante tener en cuenta para lo de Jalapa, porque eso va a provocar que un apacible pueblito se transforme en una ciudad totalmente distinta. Entonces, en el tramo de todo el siglo XIX se van a abandonar ciertas formas y se van a construir nuevas en función del beneficio individual. Y aquí, bueno, tenemos un lienzo de mediados del siglo XIX donde muestra la calle de Zaragoza. Vemos aquí el antiguo convento franciscano
Y aquí aprovecho para hacer una aclaración que nuestra compañera Raquel me hizo hace poco en el receso, porque en la sesión pasada les enseñé una fotografía sobre el Mesón del Alférez y sobre todo lo enseñé como ejemplo de casa de la época colonial. Ahorita Raquel me acaba de decir amablemente que la vista que hoy tenemos de ese lugar se trata de una remodelación. Se hizo en base al estilo colonial, pero no es original de la época. Entonces, si nosotros vemos, esta es la esquina No existía el balcón entre Camacho y Zaragoza y no vemos balcón alguno, ¿no? Entonces, aquí agradezco mucho a Raquel que me haya aclarado ese dato y obviamente va también la aclaración a todos ustedes, ¿no? Es un ejemplo de casa, es un ejemplo del estilo, pero no es original de la época, sino en la época era diferente, era más parecido a lo que vemos aquí pintado, ¿no? Gracias. Y vamos a ver cómo ese pueblo, donde veíamos calles, por ejemplo, antes los drenajes o las aguas que se depositaban en la calle, se buscaba que se canalizaran al centro y pasaban por aquí. Veíamos el pequeño pueblo donde había jinetes, donde había animales, había personas en medio de la calle. Aquí también se rompe esto de que te decían que los indígenas caminaban por la calle y los españoles por la banqueta. No todos ocupaban la calle. Entonces eso también se va a cambiar para disponer nuevos espacios, nuevos vehículos, nuevas formas de ocupar la calle, ¿no? Entonces va a haber una transformación en base a los valores que les iba yo mencionando, ¿no? Y bueno, para esta parte de la historia de Jalapa tenemos varios eventos. Cabe mencionar que hasta el momento esta época para la historia de Jalapa no ha tenido un estudio urbano, no ha tenido un estudio social, sino abunda mucho el estudio político. Y el estudio político nos habla de gobiernos, nos habla de rebeliones, nos habla de presidentes, nos habla de gobiernos, pero no nos habla de la gente, no nos habla de los edificios, de los espacios, de esto. Entonces, el recuento que aquí les hago es simplemente hecho a partir de otros libros y que podrían ser los temas que más interesen, ¿no? En primer lugar, tenemos que del periodo de 1843 al 45 hay una serie de construcción de fábricas y su establecimiento en Jalapa. También tenemos en esa época la construcción de las escalinatas de la actual catedral y la fundación del Colegio Nacional de Jalapa en el antiguo convento franciscano. También tenemos la ocupación estadounidense en Jalapa de 1847 a 1848 con los eventos de la batalla de Cerro Gordo y el fusilamiento de Antonio García y Ambrosio Alcalde. Posteriormente, de 1855 a 1861, más que nada, aquí tuve un error de dedo, hay un tiempo de recesión causado por la Revolución de Ayutla. Si ustedes conocen la Revolución de Ayutla, lo que hizo fue quitar a Santana del mapa político. Y como les había mencionado, Santana había sostenido muchas de las cosas que en Jalapa se estaban gestando. Al quitarlo él del panorama político, se cambia la capital del estado de Orizaba, se cambia a Veracruz y se van perdiendo varias cuestiones y el pueblo empieza a tener un poquito de decadencia, ¿no? Pero las transformaciones que les voy mencionando sobre la modernidad siguen estando presentes, ¿no? En 1864, en el establecimiento del obispado en Veracruz, la parroquia se convierte en catedral, pero ojo, esto es debido a la ocupación del Segundo Imperio Mexicano, ¿no? También tenemos la primera construcción de vía férrea entre Jalapa y el Puente Nacional, cuya terminal se había puesto en Los Berros en este año, en 1874, y pues para el periodo de finales de la época, 1885 y 1895, va a haber una consolidación de todos los cambios urbanos y de esta modernización de Jalapa, y que vamos a ir viendo más a detalle, ¿no? En primer lugar, me gustaría hacer un poquito de tiempo para hablarles de la incorporación de la industria textil en Jalapa. Eso es algo que está estudiado por especialistas como Carmen Blázquez, que nos dice que en Jalapa se empieza a gestar, por la presencia de los ríos que había antes aquí, una por decirlo de alguna manera, decente o presentable industria textilera, ¿no? Algunas antiguas instalaciones de caña de azúcar y sobre todo molinos de trigo que había cerca de Jalapa fueron las que se adaptaron para crear estas fábricas textiles, ¿no? Tenemos los ejemplos de
los antiguos ingenios de caña de azúcar que se transformaron en fábricas fueron Pacho, en esta época, 1840, 1845, Pacho Nuevo, que es el ingenio de Nuestra Señora de los Remedios, y la fábrica de la Victoria. Los molinos de trigo que existían cerca de Jalapa y que se transformaron en fábricas textiles están Lucas Martín, el molino de Pedreguera, la zona que hoy conocemos como San Bruno, el molino de Casigas, que terminaba llamándose Fábrica Bella Unión. Y a estas fábricas que se establecieron se sumaron la de Industria Jalapeña, la conocida en el Dique, y la Libertad, que esa probablemente estuvo en la parte de donde ahorita es un centro comercial entre Ignacio de la Llave y el Superchet, donde está ahí la represa del Carmen, ¿no? Después fue una cervecera, pero en un inicio fue una máquina de una fábrica de hilados y textiles. Lo que producían en estas fábricas básicamente eran mantas de fibra de algodón, ¿no? Oye, la que está en la de Casa del Lago, la Providad. La Providad es esta, la del molino de Casigas, que en un inicio se llamó Bella Unión y después se iba a llamar Providad. Entonces, estos establecimientos... ¿El molino de Casigas era de trigo? Era de trigo. Era de trigo, ¿no? Molino de Pedreguera, Lucas Martín, el molino de Casigas eran molinos de trigo. Y también de maíz, no faltaba quien llevaba su maicito para que de una vez se lo moliera, ¿no? Y esos molinos aprovechaban, también cabe mencionar que la característica entre los molinos y los ingenios es que aprovechaban la fuerza hidráulica para mover ruedas, que en ese entonces eran ruedas que molían el trigo, molían la caña de azúcar, y lo que se va a hacer en esta época es adaptar un mecanismo para que mueva los telares. Entonces tienes la fuerza del agua, la aprovechas y pones un telar y ya tienes industria textil. La rueda esta, pero se adapta. En el molino de Pedreguera movía unas cosas que están en el molino de Pedreguera y hiciera lo que estuviera, es la rueda del molino de trigo. Es una cuestión de piedra gruesa, sí. Una piedra con un hoyo en medio donde entraba y frotaban dos. Así es. Y el otro molino que jalaba el agua es el que conocemos, ¿no? Que por el río Carnero. Y es el que jala agua, es el que le van a adaptar el mecanismo para mover todas se convierten en textileras, ¿no? Se convierten en textileras, se adaptan. Bueno, ya no vamos a moler, ahora vamos a tejer. Eso va a traer el establecimiento de obreros en Jalapa, algo que antes no se había visto en la comunidad. Estamos hablando de que Jalapa era una población que se dedicaba a los viajeros, a atender al comercio, pero no una población de obreros, ¿no? Con estas fábricas empieza a haber una serie de operarios ahí, ¿no? También empieza a haber una transformación. Muchos hacendados que eran antiguos dueños de estos molinos y de estos ingenios se van a convertir en los primeros empresarios. Van a tener ese cambio. Y también, obviamente, toda esta actividad va a generar algo que hoy en día también sufrimos, que son las pugnas por la disposición del agua. El agua como fuerza motriz era necesario tener el control para garantizar la producción de los hilados y tejidos. Cabe mencionar que esta industria textil jalapeña a nivel nacional representaba un tercer lugar. Entonces, durante la primera mitad del siglo XIX, los textiles que se hacían en Jalapa eran de importancia. Se llevaban a todos lados de la naciente República Mexicana e incluso algunos se exportaban, ¿no? Tenía un tercer lugar, o sea, hoy en día ya las zonas industriales han cambiado y tener un tercer lugar hoy en día es una producción enorme. Entonces imagínense lo que significaban estas industrias para Jalapa en su época. ¿Del abasto dónde venía del algodón? Del sureste veracruzano, de la zona de Tlacotalpan, toda la zona por donde está Minatitlán, Acayucan, toda esa zona era la que proveía de algodón a estas fábricas. Ahora, cabe mencionar que hay implicaciones que luego no nos sospechamos. Esta industria textilera y las importaciones que de telas venían de Inglaterra fueron las que en un momento le dieron en su torre, por decirlo de alguna manera, a la ciudad de Puebla. Puebla, antes de la independencia, era el centro textilero del centro del país. Ahí tenían los telares, ahí se hacían todos los tapetes, zarapes y todo para el resto de la población. Cuando surgen estas industrias y viene la importación de productos ingleses mucho más baratos, Puebla va en picada. Tan va en picada que hoy es patrimonio de la humanidad. Es que es en serio, una de las
Una de las situaciones que provocó que en México cascos urbanos se conservaran es precisamente los periodos de crisis que atravesaron. Porque en un periodo de crisis no hay dinero para demoler una casa, no hay dinero para crear una nueva, no hay recursos, las familias viven del diario. Entonces, la competencia de los textiles a Puebla la dejó muy mermada, porque era el centro textilero del centro del país. Eso evitó que las personas derrumbaran las casas coloniales, derrumbaran las casas del siglo XIX, y hoy ya son patrimonio de la humanidad. Lo mismo le pasó a Tlacotalpan. Tlacotalpan era el centro comercial del Papaloapan, sacaba toda Veracruz, pero cuando se tiende la línea del ferrocarril entre Tierra Blanca y Veracruz, se acabó el comercio en Tlacotalpan, vino el periodo de crisis, las personas no modificaron sus habitaciones por esta situación, conservaron. Entonces, tengan presente eso, porque muchas veces podemos tener ciertos sentimientos con personas que derrumbaron casas antiguas y que dieron pauta a otras construcciones. Debemos de ponernos en estas épocas. Si yo tengo el recurso y la sociedad me está exigiendo que acabe con lo antiguo, lo voy a hacer. Porque no había, las ideas cambian. Hoy en día ya tenemos una idea más romántica, más idealizada del pasado. Nos gusta esto, nos gustan estos edificios, pero hubo nostalgia. Pero hubo un momento en donde las personas decían, abajo lo viejo, arriba lo nuevo. Y si hay dinero, de una vez. Entonces, en ese sentido vamos a manejarlo eso, ¿no? Tenemos que alejarnos luego de ciertos juicios. Es que ellos no pensaban, no, pensaron muy bien cuando la tiraron. Pensaron en el futuro, pensaron en el progreso, pensaron en la razón. Ahí está el Parque Juárez, ¿no? Ahí está el Parque Juárez, ahí está el Parque de los Berros, montones de ejemplos, ¿no? Las casas también, ¿no? Pasaron de ser antiguas galeras, antiguas casonas, así, para convertirse en casas modernas, ¿no? En casas que privilegiaban muchas cosas. Y en este periodo es cuando surge esta empresa de Gusano de Seda, que es donde está hoy el Seguro Social y donde fue. Ya va a ser para el siglo XX. Ya es en el siglo XX. Exactamente. Bueno, como les decía, en esta época es cambio. Los antiguos hacendados que habitaban en la región iban a convertirse en hombres de negocios, en hombres empresarios, en hombres modernos. Abajo el caballo, eso es para los del rancho, vengan las reuniones, el té, nuevas relaciones sociales, ¿no? Esta estampa, me parece que es de Claudio Linati, pero bueno, ahorita no la tenemos con alta resolución, pero se supone que el fondo es la población de Jalapa. Hay unos montajes. Y aquí en esta parte, si ustedes, bueno, les pasaré luego donde la pueden consultar en alta resolución. Aquí se ve toda la fachada de la actual escuela Repsamen. Casa de ejercicio. La casa de ejercicio de San Ignacio. Ahí se ve su techito triangulado y sus columnas. Creo que es una época donde se podía ver. Carmen Bull, en la conferencia que dio sobre la historia tan famosa de la casa de los ejercicios de San Ignacio, vio cómo esta foto la sobremontan para poner el convento franciscano atrás. O sea, hay dos piezas de dos autores diferentes. Mira. Entonces, esa Nomás uno hizo el fondo y cambiaron otro los caballos, ¿no? eran los caballos, pero eso es de dos autores diferentes. Mira. Y los isotes. Ajá. Y los isotes ahí están presentes, ¿no? De la flor de isote, que qué rico. Bueno, vamos a ver ese cambio. Eso es lo que representa el siglo XIX. Dejar atrás lo viejo y venir hacia lo nuevo. Y como les iba diciendo, pues se fueron formando diversas fábricas. La fábrica de helados, la Belle Unión, que después se iba a llamar Providad. Antes era el Molino de Casigas y actualmente la Casa del Lago V. Llegó un tiempo en que su producción era de 1500 usos y 20 telares. ¿Qué es un uso? Es esto. Son los carretes que la máquina deja ya listos después de haber trabajado el algodón, ¿no? Y cabe mencionar que este molino antiguamente aprovechaba dos fuentes de agua. Un nacimiento que está en medio de aquí. Esta es para que se ubiquen, es la Plaza Quinto Centenario. Ahí en esa parte, ahí es donde había un manantial. Y junto el río Santiago, que ahora es la calle Bocanegra, llegaba una represa donde ahorita está el paso de los lagos, y en esa represa se contenía el agua para mover todo lo que tenía que ver
con los textiles. Vamos a agregar a eso que también se llamó La Paz. La Paz también es Por otro. eso se llama La Paz, un comercio que está ahí periférico. Ah, mira nada más. Ahí está otro dato. Perfecto, gracias. Otra fábrica importante, pues la fábrica de textiles Industria Jalapeña, Sí. conocida como El Dique. Esta se construyó en 1843 y tenía una producción de 300 telares al año. Los telares ya son los tubos enormes 300 o de 3000. acero donde van todos. 300 o 3000. 3.000 telares. Entonces era una fábrica muy grande, ¿no? Muy grande. Muchos obreros. Hoy en día es ya no existe este edificio, es el Parque Infantil Murillo Vidal, y aquí está el puente, puente Atletas, y hoy en día hay un nuevo puente que atraviesa toda esta parte. Todavía existen personas que dicen que llevaban la manta blanca o telas blancas y de allí, del agua que salía, con eso pintaban sus telas. Ahí está. Bueno, de hecho mi padre tenía un familiar que trabajaba todavía en eso, que era obrero de esa fábrica, y mi padre decía que luego iba nada más a recoger los hilitos y hacer pelotas de béisbol. A recoger el hilo y ya después ya tenemos la pelota de béisbol amateur. Lástima porque esta es una demolición de 1973. Así es de las más recientes. Es un error así brutal. Y de hecho el empaque infantil, todos estos jueguitos de lanchas y toda el agüita que había ahí en las instalaciones, todo es parte de la instalación hidráulica que tenía la fábrica, ¿no? O sea, todo, Están los patios. Porque ¿Dónde están hubieras los podido hacerse un parque, pero sin Conservando Sin tirar. la estructura. Por eso fue de don Rafael Murillo Sí, Vidal. su último gobierno. pero volvemos a lo mismo, o sea, en su momento a lo mejor no se le dio ese valor, en ese momento veían que era algo viejo, algo acabado, y vamos a crear un espacio de esparcimiento. Se acababa de rescatar la casa de artesanías que era la fábrica de la Propiedad. De lo contrario, donde está el águila, estaba Y esa la fábrica del Dique, y la demolieron en 1973-74 para construir con Murillo Vidal el Parque Infantil Murillo Vidal. Pues ahí está. Es que también lo que se busca, una de las cuestiones de la modernidad que hay que tener en cuenta, es que va a buscar por todas las maneras hacer espacios de esparcimiento, para que las personas se distraigan, para que las personas pasen un buen rato y convivan con los demás, ¿no? Que no estén encerradas ahí en su individualismo, que convivan, y para eso van a ser los parques. Entonces, por un lado se conservó uno y dijeron, objetivo logrado, vamos a hacer un parque, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. El molino de trigo de Lucas Martín, también cabe mencionar que ese molino de trigo es de los primeros que se había establecido en la región, es del siglo XVI. Fue propiedad de Diego Leño, él fue el que le hizo este acabado a la capilla. De hecho, si ustedes van al casco de la hacienda, y está un mosaico que dice que Diego Leño lo construyó de esa forma, y se transformó en una fábrica de hilados y textiles también, ¿no? Y tenía 2.200 usos de producción. Y ahora es Ahorita tiene una institución. El de café. Ajá, pero también tiene una de la Universidad Veracruzana. El Instituto de Trópico. De estudios en Citrus. Pueden ir de pretexto, oigan, aquí en Citrus, ¿qué hacen? Y ya conocen así. La foto de dónde. La foto me parece que es del Archivo General de la Nación. ¿De la Nación o de la JEP? ¿No la recuerdas ahí? Ah, entonces sí es el de la Nación. Es que aquí nuestro compañero trabaja en el Archivo General del Estado de Veracruz y él sabe perfectamente los acervos fotográficos. Yo les recomiendo mucho, sin ser investigación ni nada, darse una vuelta al archivo y pedir que les muestren las fotografías que tienen. O sea, obviamente para reproducirlas necesitan un permiso y una justificación especial. Pero si ustedes quieren conocer el acervo fotográfico que hay ahí, pasan una mañana increíble, ¿eh? ¿La puedes regresar para sacar una foto y mandarte la unidad? De una vez, que no se la cuente aquí el compañero. Fíjate que es un esquema general, ¿verdad? Porque San Miguel de Aguassuelos, así está su iglesia, y aquí al lado está. Ah, sí. Sí, es la arquitectura general de finales del siglo XVIII. También estas vírgulas y todo esto curvo parecieran la portada de San José, del Calvario, de la iglesia de Acatlán, son muy similares, ¿no? Que eso es parte de la arquitectura, y eso es lo que vamos a mencionar, parte de la arquitectura virreinal del antiguo régimen, que privilegiaba la curva
Cuando viene la modernización dice, abajo curvas, vengan las líneas rectas. Otra fábrica importante fue la que se estableció en el Molino de Pedreguera, que también fue conocido como el Molino de San Roque y posteriormente como el Molino de San Bruno. Y se hizo la instalación fabril para la fábrica de hilados y tejidos de San Bruno, ¿no? Son de esas. Ahora, como les iba diciendo, todas estas fábricas, miren, aquí está Industria Jalapeña, El Dique, Providad, Casa de la UV, aquí estaba la de la Libertad, donde estaba la cervecera, la represa del Carmen, San Roque, Molino de Pedreguera, San Bruno. Todas ellas tenían como afluente principal el río Santiago y que era parte de la cuenca del río Pisquiac. Viene este río acá, va pasando por toda esta zona y va llegando aquí. Y aquí vemos que las represas de esas fábricas fueron dejando cuerpos de agua. Aquí vemos un lago, aquí vemos otro y aquí vemos otro. Cada uno de estos son generados por las represas que iban a servir a cada una de las fábricas. Hay que mencionar que para el caso de Jalapa, el problema, la creación de estas represas es a partir de 1846, si no mal recuerdo, cuando ocurre una sequía. Es un año de mucha sequía y las fábricas paran, porque si no hay agua en los ríos, no hay fuerza motriz, no hay producción. Entonces el acuerdo que hacen es crear este sistema de represas para poder acumular agua y después irla controlando. Que hay sequía, bueno, tenemos agua almacenada, soltamos las presas y todos salimos beneficiados. Ya no. Entonces, pero vemos que todo esto también refleja esta cuestión de pensar las cosas para resolver un problema. Vamos a hacer el proyecto de represa para poder garantizar la producción, pero también al mismo tiempo está unido al objetivo del usufructo del capital. Estoy pensando las cosas para arreglarlas para un usufructo de mi fábrica. Entonces, ahí vemos cómo esas dinámicas van transformando el espacio jalapeño, ¿no? También, al mismo tiempo que ocurría esa modernización, los espacios públicos de Jalapa iban a comenzar a transformarse. Tenemos que, por ejemplo, para el año 1790 había cerca de 4.000 habitantes en Jalapa. 50 años después, con la creación de estas fábricas, ya eran 9.000 habitantes. Ya se había más de duplicado la población en esos años, ¿no? Entonces, eso empezó a ocupar diversos espacios que antes estaban vacíos, ¿no? Toda esta parte que antes eran parcelas de las comunidades indígenas empezaron a ocuparse. Todo esto también. Para poder ocupar esos espacios es preciso comprarle a alguien, pero no le puedo comprar a la comunidad de indios de Jalapa. Por eso también la necesidad del gobierno de cambiar el sistema de propiedad comunal a individual. Si yo quiero vivir por esta zona, consulto a la persona que es dueña de este terreno y solo a esa persona le voy a comprar el terreno. Entonces, vemos que todas esas dinámicas que les estaba mencionando van a empezar a tener su incidencia en Jalapa. Y esa modernización va a afectar también espacios públicos. Ya les íbamos mencionando. Para 1850, todo esto que estaba, el complejo del hospital, el complejo de las casas consistoriales, va a desaparecer para tener instalaciones del gobierno propias, porque habíamos recordado que estaba la Cámara de Diputados en el convento, el mismo gobierno del estado de Veracruz no tenía dónde residir, y aquí vemos que se hace un edificio expresamente para eso. Si vemos aquí aparece decorada esta casa, con sus balcones, su puerta, y vemos que se trata de esto. Aquí está el balcón, aquí está la puerta, aquí está el techo, aquí está. Vemos que desde ahí se empezó a construir. Años después, esta casa también se iba a destruir para terminar de completar el edificio del Palacio de Gobierno y anexarle otro de este lado contiguo al Parque Juárez, ¿no? Entonces, pero vemos que los antiguos espacios donde había prácticas políticas desaparecían y daban pauta a nuevos espacios. Entonces, se trata de una época de cambio importante. Y un agente de cambio que estuvo presente en esta etapa es el Ayuntamiento de la ciudad. El Ayuntamiento de la ciudad fue el que empezó a pugnar para que el pueblo villa se transformara en una ciudad moderna.
Y una de las cuestiones que hizo para este fin es adaptar los espacios urbanos y darles otra figura. Una de las principales tareas que se dieron fue el de arbolar los espacios públicos, porque con eso se tenía una noción saludable del ambiente, una noción moderna del espacio público. Yo no permito que las personas ocupen toda la calle, sino que yo voy a diseñarla para que las personas caminen aquí, pongan sus negocios aquí y pongan esté todo organizado el espacio de acuerdo a mis fines. Y poner árboles representa que ya no dejar estacionar mulas, carretas y todo en donde se quisiera, ¿no? Pones un árbol y ya no pones la carreta, y en ese sentido también venía esa tengo una duda. ¿Puedes regresar a tu otra lámina, por favor? A la anterior. Es que dice construcción Palacio Municipal de Jalapa, Gobierno del Estado. Ah, sí. A ver, ¿cómo es? Lo que pasa es que en un inicio... Está ahí, y ese no es el Palacio Municipal, ¿sí? En un inicio, este edificio, que hoy en día conocemos como Palacio del Gobierno, era el Palacio Municipal de Jalapa. Okay. En un inicio, en 1850, acuérdense que ya se había cambiado la capital hacia Veracruz, porque ya habían despachado a Santana por la Revolución de Ayutla. Los que quedan en el gobierno dicen, Jalapa ya no es la capital de Veracruz, se va para la ciudad de Veracruz, como siempre lo debió haber sido, y este edificio se hace en ese periodo donde Jalapa no es la capital. Entonces, lo primero que se destina a este edificio es al ayuntamiento. Ya después, con los años, cuando regresa a la capital del estado, lo ocupa el gobierno estatal y a buscar casa ayuntamiento. Por eso anda en la Casa de los Leones, en la casa de acá, en la casa de allá, hasta que le construyen su edificio propio. Perdón, maestro, el edificio propio se lo construyen donde estaba la casa de los coquetes, es decir, siguiendo el palacio. Siguiendo acá. Y a continuación ahí se manda a hacer un palacio. Ya cuando se ocupa nuevamente. Así es. Entonces ahí la diferencia. En un inicio era municipal. Entonces, como les comentaba, pues se buscaba darle una nueva vista a las casas, se buscaba a las calles, se buscaba que hubiera nuevos espacios de esparcimiento, nuevos espacios transitados, ¿no? Y bueno, esta tendencia de dejar árboles... Bueno, aquí cabe mencionar que esta fotografía es de la década de los 60 del siglo XIX. Y no hay gente porque en esas épocas tomar la fotografía representaba dejar la cámara todo el rato. Aparecen aquí unas gentes nubladas. Aquí aparecen que era como unos borrones. En el balcón. En el balcón, aquí hay una persona. Sí. Fueron los que se quedaron mucho tiempo. Suficiente para ser registrados. Pero aquellos que estaban moviéndose, yendo a su casa, no salían. Se necesitaba una exposición larga. En algunas fotos de esta época, no de aquí de Jalapa, pero de otros lados de México, aparecen dos soles, uno acá y otro acá. De que estuvo la cámara todo el rato. Todo el día la dejó el fotógrafo. Y así era, ¿no? Esa era la forma. Ya después se hicieron métodos más rápidos. Más o menos de la década de 1860. O sea, de las primeras fotos. De las primeras fotos, el primer grupo de fotografías en el estado de Veracruz tiene que ver con la ocupación, la intervención francesa. La primera fotografía o daguerrotipo que se llamaba así es de 1847 y es del puerto de Veracruz. Es la primera imagen registrada en estos medios ópticos, ¿no? Ya después ya vendrían otras, pero así se la pasa. Como les decía, pues bueno, había una serie de disposiciones para llenar de árboles toda la población, ¿no? Porque se buscaba tener un entorno saludable. Y esta es una toma de la calle Revolución. Acá está la plazuela del Carbón, que antes se llamaba Juan Carbonero. Eso apenas lo estoy investigando de dónde surge, porque en la Ciudad de México había una plaza de Juan Carbonero, en una parte de Madrid también una plaza que se llama Juan Carbonero, porque parece ser que es un santo de un pueblo de España, San Juan de los Carboneros. Entonces, donde había un gremio de carboneros, estaba San Juan y estaba la plaza de Juan Carbonero. Pero ahí va. Y esta plaza se llenó de árboles, toda su circunferencia se llenó de árboles. El archivo municipal, archivo histórico municipal, ahí vienen todas
las órdenes para que esto fuera realidad, y de todos esos árboles que se sembraron solo uno sobrevive, que es el famoso árbol. Ese no es, ese es su primo que se quedó en el camino. Que acabó siendo leña. Que acabó siendo leña. Pero digo, la cuestión aquí es que las fachadas y las calles empiezan a cambiar. Se cambian los antiguos empedrados, se ponen nuevos, se instalan drenajes para que las aguas no pasen por en medio de las calles, se cambian las fachadas, se dejan las antiguas rejas de madera y estas ventanas de la época antigua y se cambian por otras, ¿no? También se cambian los espacios públicos. Es en esta época donde ya tenemos la disposición de panteones municipales. Es la época donde el gobierno municipal decide controlar dónde la gente va a ser enterrada. Entonces, este es del 5 de febrero, el antiguo. Entonces, son espacios que se crean en esta época. También va a haber una serie de cambios importantes. En el sentido de abajo a lo viejo, arriba a lo nuevo, una de las principales pérdidas o remociones fue el convento franciscano. Este espacio poco a poco fue ocupándose por diversas personas, ya no tenía nada que ver con lo religioso. Habíamos hablado del Colegio Nacional, habíamos hablado del Congreso del Estado, y también tuvo funciones de mercado en su explanada, y después se buscó su total demolición para, en primer lugar, destinarlo a mercado, y en segundo, ya un parque recreativo. Aquí esta es una foto donde se muestran las almenas coloniales que tenía la barda atrial. Es la parte donde está la rampa, el paseo del ayuntamiento. Entonces aquí vemos que hay una almena de la antigua barda, y aquí están los obreros destruyendo talando los árboles, tirando las puntas de las almenas. Este muro más o menos se conservó, es la base que está en la esquina de Barragán y Allende. Ahí está todo ese muro curvito, es parte del convento original, ¿no? Todo eso se vino abajo por buscar nuevos espacios. Cabe mencionar que un compañero, colega historiador, encontró un documento en el archivo municipal de Jalapa donde mencionan las autoridades que saben perfectamente que la gente no está de acuerdo en el derrumbe del convento, y que dicen que es por el bien de todos que se va a hacer. O sea, la cuestión de que se encontraba ruinoso y en mal estado por un temblor, parece ser que solo es el pretexto. Como está ruinoso y quebradizo y es un peligro, mejor tiremos. Pero en un informe del ayuntamiento dicen las autoridades: sabemos perfectamente que la gente no va a estar de acuerdo con el derrumbe, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque se tiene que ganar un espacio. Y yo creo que también una cuestión económica. También mantener el edificio. Cuando hizo su investigación del convento, hay una parte económica muy importante que inclina a que dejar en las condiciones en que estaba, pues era peligroso, pero faltaba dinero. También es otra cosa. O prioridades. Otro espacio que cambió fue el de la Plaza del Rey, donde antes se hacían todas las ferias comerciales. Se decidió cambiar ese espacio, quitar el monumento que se hacía para los reyes de España y transformarlo en un mercado para la ciudad. El que hoy en día conocemos con otra remodelación como Mercado Jauregui. Aquí vemos, aunque de manera muy referencial, el antiguo edificio que era la Casa del Rey y que después va a ser las oficinas de Hacienda y Crédito Público, ¿no? El SAT. Entonces, si vemos aquí, el edificio todavía no está lleno de estas líneas rectas, y también conserva su tejado hacia la calle. La remodelación que tuvo el edificio cortó ese tejado y puso una nueva fachada. Y aquí vemos, como antes era una casa del rey y posteriormente se utilizó como cuartel militar en el mismo virreinato, durante el siglo XIX siguió teniendo esa ocupación, y aquí vemos los soldados que están. De hecho, hasta hace poco todavía era guarnición militar, ¿no? Muchas personas conocían ese edificio como la guarnición. La Sedena le decían, ¿eh? El Sedena también así le decían. Y hacía poco todavía veíamos militares ahí sobre la calle de Altamirano, ¿no? Esta es la calle de Altamirano. Esta es la calle de Altamirano. Entonces la esquina es allá donde está el Fénix. Exactamente, esta es la Revolución.
Esta no puede ser Lucio porque el edificio era más pequeño. Vecino de esta calle, de la aquí, que dice que su casa no corresponde a esa gente, que es el dueño de esa casa junto a... ¿Y en la papelería? No, es un restaurante que se llama Bahía. Al papá. Ya. 1793 la casa, dice que él tiene el registro de Lina. Papá de Que no había la casa del rey junto en los Sí, era junto. Lo que pasa es que ya es un edificio realmente. Ellos vinieron de Naulinco. Sí, y entonces les comentaba, los cambios son constantes. Una antigua ciénaga que estaba por la zona de San José, con una reflexión, un diseño del espacio para crear un espacio de esparcimiento para las personas, terminó un parque, el Parque de los Perros, ¿no? Entonces vemos cómo el espacio se piensa, se diseña y se cambia. Entonces es una dinámica recurrente en esta época, ¿no? Las casas también van a tener un cambio fundamental en sus fachadas. Esta es una fotografía de inicios del siglo XX, donde podemos ver el ejemplo de las dos casas que existían en esa época. Esta es una más del estilo virreinal, del estilo de la colonia, con su balcón, sus ventanas y puertas chatas, menos ventanas, con muchos detalles aquí sobre esto. Y enfrente tenemos una casa que ya quitó toda esta fachada y decidió modernizarse. Y vemos la presencia de la línea recta, es muy utilizada, el mayor número de ventanas para la circulación del aire y el corte del tejado hacia la calle. Eso es algo que va a ser muy característico. Este tipo de casas son las que puedes encontrar en Lima o en Quito y son el mismo centro. Es como si lo hubieran pasado de aquí a allá. Eso es importante decirlo porque cabe mencionar aquí que estos cambios no solamente están ocurriendo en Jalapa, están ocurriendo en todo el mundo. Porque también otra de las cuestiones que aquí ocurren es que muchas veces se nos cuenta que a partir de esta época llamada como Porfiriato, empieza una era de paz y de progreso y que todo empieza a cambiar a razón de los dictámenes de Porfirio Díaz. No, vemos que los cambios se están gestando antes. Hay cambios antes, no se necesita un presidente para cambiar las fachadas, se necesita una nueva visión de las cosas aquí en la cabeza. Y eso es lo que está ocurriendo en Jalapa. Entonces, todo empieza a cambiar poco a poco. También se tiene la promulgación de esta antigua parroquia. En esta lámina de Manuel Rivera Cambas aparece todavía con su fachada original del estilo colonial, lleno de curvas, lleno de detalles que no tienen que ver tanto con líneas rectas. Eso lo podríamos dejar un poquito de lado. Eso del estilo franciscano no es tan barroco. Es barroco. Hay que identificar los estilos de la época y decirlos tal cual, ¿no? Entonces es barroca la portada, ¿no? Y bueno, pues en 1864 se estableció como catedral, ¿no? También el mismo gobierno se encargó de hacer instituciones o de trasladar instituciones que tenían que ver con la salud pública. Y una de ellas fue el antiguo hospital que se encontraba en el centro de Jalapa. Cuando se derrumba, bueno, desde antes ya se había dispuesto de ese edificio. El antiguo hospital primero se hizo teatro y después estuvo como algunas oficinas del Palacio Municipal. Y cuando se derrumba, no, más bien cuando se ocupa como teatro y oficinas del Palacio Municipal, se le busca un nuevo lugar. Y ese va a ser en la calle de Nicolás Prado. Posteriormente, con la intervención de otras personas, se empiezan ahí, por ejemplo, apenas se está construyendo el edificio como se quería tener, ¿no? Y eso se hizo con esfuerzos del señor Francisco Gutiérrez Fernández en el año de 1862. Esta placa todavía está en el Hospital Civil. Se mete uno a la recepción y a mano derecha pregunta uno, ahí hay un vigilante que muchos de ellos saben dónde están esas placas, y en la parte de la derecha, metiéndose a un pasillito, ahí está esta placa que celebra la creación del nuevo edificio para el hospital en ese entonces ya civil, pero que era el heredero del hospital de Hipólitos de San Juan de Dios. Ya sería en la época, bueno, aquí el que se encargó para
para este edificio fue Francisco Gutiérrez y Fernández, que es de la familia de los Gutiérrez de Pacho Viejo, Pacho Nuevo, pariente de Manizamiento, y de Manuel R. Gutiérrez, toda esa gente. Entonces, bueno, también tenemos la creación de instituciones de educación, el Colegio Nacional de Jalapa, que terminará siendo el colegio preparatorio, que primero estuvo en el convento franciscano y posteriormente estuvo en el edificio de Juárez, que hoy en día conocemos, y vemos también los cambios, ¿no? Se busca tener un edificio, pero que cumpla con todos estos requisitos de modernidad. Línea recta, espacio funcional, nueva educación, y todo eso se va impregnando en el espacio. Pero algo muy importante que también ocurre en esta época, y yo espero ya con esto acabar, son las comunicaciones. A finales del siglo XVIII va a haber una transformación muy importante de las comunicaciones, sobre todo porque las compañías de carros y los caminos que anteriormente se utilizaban, que aún en el siglo XIX tuvieron varias obras de mejoramiento y de atención por parte de las autoridades, se van a ver relegadas por el establecimiento de ferrocarriles, de transportes basados en una vía férrea. Y en ese sentido tenemos que hablar de la línea que se tendió entre Jalapa y el Puente Nacional en 1874 a 1890, la implementación del ferrocarril interoceánico, ferrocarril que iba a unir a Acapulco con Veracruz con una línea férrea, llega a Jalapa en el año de 1890. Otro ferrocarril pequeño de Jalapa a Coatepec y Las Puentes, de tracción animal, entre 1895 y 1920. El famoso tren Jalapa-Huatusco, que llegó hasta Teocelo, el proyecto, que todo el mundo lo conoce como el Piojito, de 1898 a 1930, y una serie de tranvías urbanos que recorrían toda la población. Entonces, llega un momento donde los transportes en la ciudad de Jalapa empiezan a reemplazar a las antiguas recuas y a las antiguas mulas, y empiezan a implementar estos caminos férreos, ¿no? La estación del ferrocarril interoceánico, esto está tomado desde una loma cerca al deportivo ferrocarrilero, y esos transportes van a cambiar nuevamente el ámbito jalapeño, ¿no? Y sobre todo lo van a comunicar con muchos espacios. Tan solo el interoceánico ya hace una comunicación más eficiente entre, como lo dije, Acapulco y Veracruz. Entonces imagínense las personas que pasaban por esta estación. Al mismo tiempo tenemos los ferrocarriles locales del llamado Piojito y del tranvía a Coatepec, que pasaba por su tendido de vía, era por la parte que hoy conocemos como la ruta Briones, y llegaba hasta Las Puentes. Y también al mismo tiempo tenemos una serie de tranvías urbanos que llegaban a esta zona, todo confluía por esta parte. Entonces, para finales del siglo XIX, en esta zona hay un movimiento de mercancías y de personas como nunca lo había visto. Los sauces, toda esa zona va a ser una circulación de personas importantes, ¿no? ¿Estás hablando de qué año, perdón? 1890, 1910, vamos a ponerle así. Gracias. Y al mismo tiempo, el Estado implementa una serie de instituciones que buscan darle más perfil moderno a la población. Y ahí tienen que ver mucho las administraciones de Juan de la Luz Enríquez y Teodoro López. Ellos van a hacer muchos esfuerzos para cambiar y darle a Jalapa un ámbito modernizador ya como política de tajo, ¿no? Ahí vamos a ver la implementación en este periodo de 1890 a 1910, la implementación, de hecho un poquito antes, 1880 a 1910. Vamos a tener la implementación de la Comisión Geográfica Exploradora, la Escuela Normal Veracruzana, la Escuela de Artes del Estado y varias instituciones educativas, la Escuela Industrial para Señoritas, la Escuela Cantonal, el Colegio Preparatorio. Todas esas instituciones van a fomentar una nueva ciudadanía, nuevas personas que están viendo hacia la modernidad, que están viendo hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí están los principales monumentos de esa época, ¿no? Está la antigua Casa del Rey, cambió toda su fachada para ser la sede de la Comisión Geográfica Exploradora. Cabe mencionar que el tamaño de esa institución era de índole nacional. Se trataba en esas épocas del INEGI actual. O sea, era la institución del gobierno dedicada a resguardar, informar a la población de la geografía nacional. Y esa estuvo como sede en Jalapa.
Entonces, hoy en día todo su acervo de esa Comisión Geográfica Exploradora se trasladó a México DF, donde está ahorita la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, en Tacubaya. Todo el acervo de mapas que se hicieron en esa época en Jalapa, todo está resguardado, incluidos muchos mapas de Jalapa. Yo tengo dos informantes que sus padres eran cartógrafos de la comisión. Vinieron a vivir de otros, exactamente, de Querétaro y de no sé, no me acuerdo otro estado, porque tenían que hacer este trabajo. Ahora, para ese traslado, ¿qué es lo más necesario? El ferrocarril. Llegaron por tren, llegaron por eso. Entonces, también la incorporación de estas vías férreas permitió la instalación de estas instituciones, ¿no? Permitió que todas estas personas hicieran su trabajo. Bueno, ahí tenemos la foto del director de la Comisión Geográfica Exploradora, Juan Díaz Covarrubias, que está ahí en el Parque Juárez, y pues que era, aquí tenemos una foto de la misma comisión en funciones, ¿no? Vemos aquí que tienen el mapa, algunos tienen algunos instrumentos, todo tiene que ver con el conocimiento del espacio, que es lo que se dedicaron. Y bueno, todo esto que nos deja un patrimonio bastante rico. Esta época es la que, a contrario de lo que ocurre con la virreinal, encontramos más elementos hoy en día. Hoy en día encontramos edificios públicos, casas de habitación y obras de infraestructura que nos hablan precisamente de todos estos cambios, ¿no? Pero a pesar de eso, también se han perdido varios elementos de esta época. Algo que me parece muy interesante señalar aquí de estas pérdidas es la estación del ferrocarril interoceánico. Hablamos hace rato de que gracias a la instalación de vías férreas, pues la zona de los sauces tenía un crecimiento y tenía una circulación de personas como pocas veces en la historia de la ciudad. Todo estaba conectado en esa zona. Y hoy en día vamos y solamente una locomotora nos dice que hay algo relacionado con el ferrocarril, ¿no? Hace falta un poquito ahí como que recuperación histórica del lugar y tal vez acondicionar algunas placas que indiquen toda esta historia que hubo en esa zona, ¿no? La iglesia original de Santiago también se perdió en esas épocas. Esa estaba en la parte donde llega la actual calle Úrsulo Galván y después de la esquina con Ayuntamiento, ahí se encontraba la iglesia original colonial de Santiago. Esa pasó a mejor vida, fue una de las implicaciones. El convento de la Natividad franciscano de aquí, del Parque Juárez, otra de esas cuestiones, y los cuarteles de tropa de la época virreinal. Recuerdan que les había comentado que cuando se hacían estos planes de defensa venían muchas tropas y ocupaban espacios y se construyeron cuarteles para ellos. De ellos solamente queda el cuartel de San José. De ahí en fuera los demás cuarteles se fueron perdiendo por iniciativas individualizantes, ¿no? Pero no obstante, hoy en día podemos observar muchos de los elementos de esa época en nuestra actualidad. Y los podemos identificar básicamente en referencia a las fachadas, a las casas habitación. Podemos encontrar el privilegio de la línea recta en la fachada y el quitar el tejado hacia la calle. Igual los ventanales largos y las puertas largas ayudan mucho a identificar esas casas con esta época moderna. La casita que tenemos aquí afuera de la casa museo también es un ejemplo de eso, porque vemos cómo cortó el tejado que antes iba aquí y puso diversos elementos, ventanales largos con líneas rectas. Es la modernización que tienen las casas. Vemos el lado contrario. Pero sigue igual, pero la frente sigue igual con el techumbre inclinado, no hay... No hay, simplemente se cortó. El chiste era tener una fachada moderna. A lo mejor no tanto derrumbar toda la casa, pero sí tener una fachada moderna. Esta está hibridizada. Esa está hibridizada. Que le ponen un postizo, dicen ahora hechizo, ¿verdad? Ah, sí. Ahora sí le ponen... Es lo mismo ahí. Así es lo mismo. Por eso lo veo. Otros elementos que podemos ver de esa época y que hablan mucho del control y de la individualización del espacio son estas plaquitas que se encuentran por ejemplo, en el Callejón Jesús González Ortega, en el Callejón Jesús Te Ampare, aquí en Belisario Domínguez. Luego vemos estos rombos de cerámica con el número. Son de esa época del siglo XIX y son épocas donde el ayuntamiento dice: bueno, tú, Juan Pérez, vives en la casa número 5 y ahí te quedas. Y esa es tu propiedad y ese es donde tú tienes que estar. Porque antes las casas eran donde vivía toda la familia y no tenían ningún número. Tú revisas
los censos de la época colonial y es casa que está a un lado de la casa de Juan Pérez. Entonces no hay una numeración, no hay un control de las casas. En esta época empieza eso. Y ahí vemos cómo hoy en día podemos ir a esos callejones y observar esos elementos que te hablan de ese control. También el edificio del colegio preparatorio es un excelente ejemplo de esta época modernizadora, ¿no? Se buscan nuevos espacios, nuevos elementos que van a tratar de formar a nuevas personas. La Casa de los Leones de Lucio también es otro ejemplo muy característico de esa época. Tiene todos los elementos académicos, eclécticos, con línea recta, que buscan dejar atrás las antiguas fachadas, ¿no? El edificio de la antigua Casa de Ejercicios, que después se convirtió en la primera normal del estado de Veracruz a finales del siglo XIX, pues elemento de esa época, ¿no? Son cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos y que vivieron y que están en común con los jalapeños de esa época de cambio, ¿no? Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que esa población, ese antiguo pueblo, no rebasó los límites que antes tenía. Bueno, aquí lo que tenemos que omitir es este edificio, pero que es el del antiguo convento, pero las dimensiones de la ciudad de Jalapa entre finales del siglo XVIII y finales del XIX se seguían manteniendo. Entonces el movimiento modernizador se hizo sobre el mismo campo que se había hecho. Se fue rellenando. Se fue rellenando. Y eso va a ser la gran diferencia con el siglo XX, donde vemos una expansión del centro urbano de Jalapa como nunca había habido antes. Estamos viendo que aquí estamos ya iniciando el siglo XX. Este es un óleo de Carlos Rivera Cuesta, que fue un pintor que fue traído para la Escuela de Artes de Jalapa. Todo el acervo de estos pintores de la Escuela de Artes de Jalapa se trasladó a Orizaba y es ahora el Museo Estatal de Arte. Ahí estaba toda esa producción. Y nos muestra una ciudad que no varía sus límites. Ahí está la iglesia de San José, ahí está el Parque Juárez, y prácticamente tiene los mismos límites de la época virreinal. En el siglo XX esto va a estallar por todos lados. Y es lo que vamos a ver la próxima semana y en la otra. Gracias.